Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy nos visita en el canal la hermana Lady Acevedo. Buenas tardes, hermana. José, buenas tardes para ti. Muchas gracias por tu invitación y qué rico estar aquí compartiendo contigo todos estos testimonios que sé que son muy edificantes para las personas. Así es, hermana. Es lo que tratamos de hacer, ¿no? Que cada testimonio dentro de su temática, pues edifique, ¿no? A los hermanos. Pues la hermana tiene un testimonio, a mi entender, muy fuerte, ¿verdad? No quiero adelantar nada, ¿no? Pero es un testimonio que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. Quizás para las personas descreídas pues dirán que puede ser un invento o puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero las personas de fe sí sabemos que ese tipo de cosas pues suceden, ¿no? Y en este caso pues tenemos aquí una testigo de excepción, la hermana Lady, que nos va a contar pues su experiencia. Pues me gustaría, hermana, que nos dijera de dónde es, a qué se dedica, el testimonio, de qué trataría. Correcto. Bueno, José, debido a todo este proceso, pues me dedico a lo que es la parte del desarrollo personal, a compartir en redes ciertos tips y cositas que le pueden ayudar a la gente en todos esos procesos emocionales. Eh, y mi testimonio tiene que ver con la nueva era, o sea, el proceso de cómo es pasar del ateísmo, luego la nueva era y después llegar al nivel en el cual tengo revelaciones muy precisas y muy directas que ayudan a que yo salga de esa nueva era. Y cabe destacar que yo hice mi conversión no porque ninguna persona física estuviera en ese instante ayudándome, sino que todo fue revelado por sueños y es lo interesante de lo que me ha pasado, porque quizás muchas personas reciben revelación por sueños y Dios le está haciendo ese llamado, pero no logran encontrar las respuestas o no logran a veces entender esos sueños y creo que esto les ayudaría bastante justamente a eso, como a comprender de qué formas también Dios se comunica por los sueños y cómo desde siempre está ahí para nosotros. Así es, así es. Dios pues siempre usa diversas maneras, ¿verdad? Para manifestarse, en este caso, pues a través de los sueños. Y eso es totalmente bíblico. Podemos ver, por ejemplo, a San José, ¿verdad? Cuando San José quería, pues, marcharse y desamparar de alguna forma a María, pues el ángel del Señor en sueño, ¿verdad? De la misma manera, pues se reveló a San José. Por eso decimos que Dios también puede usar los sueños para manifestarse, pues, a cualquier persona. Pues, hermana Lady, pues tiene a su disposición todo el tiempo que desee para poder contar su testimonio. Gracias, José. Bueno, José, mi testimonio tiene muchas puntas, tiene muchos como comienzos y finales, por así decirlo. Entonces, para entender más o menos de dónde viene todo este proceso, vamos a partir un poquito de la infancia, de cómo es esa infancia, y de ahí vamos a ir hilando como escenarios de mi vida para que de esta forma las personas vayan viendo cómo desde la misma infancia eh, tú puedes ir cayendo en caminos equivocados por los temas que tú no has sanado. Entonces, iniciemos con el hecho de que yo quedo huérfana, quedo sin padres, quedo sin amparo de familiares y prácticamente quedo como en el aire, yo lo describo así. Y cuando tú quedas en el aire, eh, tú tienes como un abanico de posibilidades de las cosas en las cuales vayas guiándote en la vida. Y claro, al tú no tener nadie que te guíe de una manera correcta o directa, ni que te dé como ese marco de valores que todas las personas necesitamos para en la adultez tener una edificación de vida correcta, entonces yo fui tomando cosas de la vida de acuerdo a como pudiera, porque o sea, la palabra correcta que debiera decir así era que yo estaba en un método de supervivencia. Entonces, el estar en esa supervivencia hacía que yo recogiera mucha información y esa información podía ser una información
información guiada al bien o una información guiada al mal, o al, por decirlo, el camino incorrecto y el correcto. Entonces, durante ese proceso de adolescencia, muchas personas me hicieron mucho daño y yo empecé internamente a enfermar mi alma de mucho dolor y empecé a poner una capa. Y esa capa era justamente para que las personas que vinieran a mi vida no me hicieran tanto daño. Pero cuando tú te pones una capa de protección a la fría, te vuelves frío, te vuelves una persona, que fue mi caso, ¿no? Todos tienen diferentes formas de frialdad. En mi caso, yo la desarrollé con la parte espiritual. Y de ahí empecé a desarrollar lo que era el ateísmo y me fui guiando por una línea de lo que era la intelectualidad. ¿Qué sucede? Cuando yo llego a la vida adulta, a toparme con la vida como es, con sus múltiples formas, sigue habiendo como ese marco de daño, siguen habiendo personas dañando, buscando la forma de, claro, esta mujer está sola, no tiene padres, no tiene quien la represente, entonces vamos a seguir como buscando la forma de hacerle cosas y mi dolor se va incrementando. Entonces mi molestia con Dios era porque yo decía, ¿cómo es posible que exista un ser allá, como todos dicen que existe, y a mí no me ponga cuidado? Vea que tantas personas alrededor me hacen daño, que han hecho tantas cosas conmigo tan injustas y ese ser no hace nada por frenarlo. Entonces, en esa búsqueda, empiezo yo a conocer cosas diferentes. Ahí empiezo a ingresar lo que es la nueva era. Y en la nueva era es curioso porque usted ingresa de una forma tan fácil, pero el problema no es lo fácil que usted entre, sino lo difícil de salir. Y esa es la parte que más adelante quiero destacar. Yo entro a la nueva era por libros de desarrollo personal. Y mire que me dedico al desarrollo personal, pero justamente ahí viene una parte en la cual es importante hacer un énfasis y es que el desarrollo personal puede ser una escalera hacia el ocultismo. ¿Y por qué digo esto? Porque los libros de desarrollo personal, no todos obviamente, vienen con marco de la nueva era. ¿Y cómo tú los descubres? Es tan simple y sencillo con el pensamiento mágico. ¿Qué pasa? Muchos de esos libros de desarrollo personal, cuando tú los lees, ya en este conocimiento que tengo ahora, yo analizo la lingüística de los libros que leo y digo, bueno, eso tiene pensamiento nueva era. ¿Por qué? Palabras como vibración, palabras como tú lo puedes solo, todo como en el egoísmo y en el yoísmo de que solo tú y tú y tú. Entonces, ¿qué pasa? En una persona con una infancia como la mía marcada, que la mía viene marcada por abuso sexual, por maltratos, viene marcada por personas muy crueles que me hicieron cosas inimaginables. Entonces, internamente va creándose una especie de narcisismo, ¿no? Debido al daño y al dolor. Entonces, la nueva era te da justamente esas dosis de lo que tú eres de narcisismo. Cuando, por ejemplo, en esos libros te dicen, si no puedes estar con gente que vibre bajo, más bajo que tú. Es simple, le está diciendo una persona que ninguno de los demás pueden estar cerca de ti porque no lo merecen, como si tú fueras la gran cosa o el wow. Y eso no se trata solo de autoestima, ni de amor propio, ni de autoconcepto, se trata de que todas las personas son valiosas en su medida y cada ser humano es un hijo de Dios. Entonces, cuando tú te metes en la nueva era te va llevando en un tobogán para hundirte al abismo, pero lo hace de manera sutil porque tú no te das cuenta. Y ahí es donde vuelvo y vengo al punto del desarrollo personal. Entonces, cuando yo entro en todo el tema del desarrollo personal, empiezo a estudiar muchas corrientes de pensamiento y cada vez ese dolor interno yo lo tapé con intelectualidad entre comillas, porque no es ninguna intelectualidad, porque todos estos libros tienen algo curioso, todos los estudios del desarrollo personal de la nueva era, quiero enmarcar esa parte, eh, vienen con unas dosis de lo que les digo, de egoísmo. Entonces usted se cree que está llenándose de intelectualidad y es mentira, usted lo que se está llenando de muchos conocimientos equivocados. ¿Y qué hace que también este tipo de lecturas o tipo de, incluso hay muchos eventos
hay conferencistas grandes y famosos en estas áreas. ¿Qué hace que usted ingrese ahí? Pues lo hace ese vacío que usted no ha llenado. Entonces, la nueva era te da cosas buenas disfrazadas de otras. Ejemplo, todo lo que es el área de este desarrollo personal viene con ingredientes de cosas que sí te van a funcionar. Pero cuando tú ves los ingredientes, como yo digo, de lo que sí te funciona, te vas a dar cuenta que eso está en la Biblia. Ejemplo básico, un ejemplo muy común y que cualquiera se puede identificar. La llamada ley de atracción. Muchas personas dicen, ay, la ley de atracción, yo lo pienso, lo decreto y llega a mí. Pero en la Biblia hay un versículo que te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ahí mismo en la Biblia ya te está diciendo una supuesta ley que inventan, que es la llamada ley de la atracción, que la gente no sabe de sus inicios. Esos inicios de esas leyes son herméticos, vienen de Hermes Trismegisto, que en pocas palabras se puede decir que es corrientes egipcias de en ese tiempo cuando estaban también esos grupos que también son los llamados iluminados. Entonces, miren cómo los llamados iluminados no vienen solamente de los años, si mal, no estoy mal de fechas, 1700 por ahí, no vienen de ahí solamente, vienen desde Hermes Trismegisto, de por allá de Egipto, de todas estas épocas, desde por allá ya vienen como esas formas en que la gente vaya buscando como todos estos caminos. Y todo camino de la nueva era que te va a llevar y a conducirte a un abismo. Entonces, esto que estoy armando ahora y te estoy comentando, no es algo como que me lo contaron, sino que yo tuve que vivir el proceso de aprendizaje y el problema y el proceso más difícil que es el desaprender. Porque después de que tú estás metido en todas estas corrientes, entonces llega el punto de, ahora que sé todas estas cosas y ahora sé lo equivocado del camino que estoy tomando, ahora cómo desaprendo. Entonces, ahí es donde entra esta parte interesante que es cuando yo empiezo, después de que ya he acumulado tantos conocimientos supuestamente y estoy en mi auge y ya estoy pronta a sacar un libro de la nueva era, cuando un día tengo revelaciones. Yo siempre había tenido revelaciones, siempre. Pero yo siempre le buscaba una interpretación diferente. Hasta que un día las cosas se me pusieron muy difíciles a nivel económico y yo empecé a usar todo lo que sabía de la nueva era para salir adelante. Vine a mi zona a aprender con indígenas, yo aprendí de todo lado, mire, yo aprendí de la gnosis, aprendí de la masonería, aprendí de los indígenas, aprendí de las corrientes metafísicas, de todo lado yo tenía armado un cúmulo supuestamente de conocimientos. Y un día entonces sucede que todo se me empezó a cerrar, todos los caminos. Era el hecho de que yo tocaba puertas y nada se me abría, era que todo se me fue cayendo, como dicen por ahí, todos los palitos 12 se fueron cayendo uno tras otro. Yo puedo decirte que la palabra correcta de lo que me pasó es que yo me volví invisible. Entonces ahí empieza otro choque conmigo, porque ya supuestamente yo sí ya había creído en Dios, porque la nueva era te dice que tú estás creyendo en Dios, pero resulta que pasan eventos y tú dices, bueno, ¿y dónde está Dios? Si es verdad, porque no puede ser posible que a un ser humano le pasen tantas cosas malas juntas. Entonces, ¿qué sucede? Todas las corrientes de la nueva era te van quitando cosas y tú no te estás dando cuenta. Lo primero es que te empieza a quitar tu familia, te va alejando de tu familia, te va alejando de las amistades, te va alejando de lo económico, te va alejando de cada cosa y cuando llega un punto en que tú te quedas solo, tú no te das cuenta incluso que estás solo y tú piensas que no, que Dios te abandonó, no, Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que tú desde tu propio proceso de corrientes vas haciendo que todas las cosas se vayan quedando, te vayan dejando en una soledad. Y cuando una persona está en soledad, vienen crisis y esas crisis principales son la depresión. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Cuando yo caigo en esta depresión, caí en depresión, eh,
en ese momento fue en que yo puedo decir que fue una fuerza de rara, puede ser, bueno, oscura. Y yo empecé a entrar en un caos mental y todo en mi vida se empezó a poner tan difícil, pero en especial yo empecé a escuchar muchas voces. Tuve una semana de crisis tan terrible y yo recuerdo que esa semana fue la peor semana que yo he vivido en mi vida, no se lo deseo a absolutamente nadie. Y sé que no fue algo psicológico por algo que le voy a contar ahora. Cuando yo tengo esa crisis, eh, yo me aferré a Dios y yo le decía, Señor, sácame de esto y sácame de esto. Y una noche tuve una revelación que nunca voy a olvidar. Fueron varias. Y en esa revelación, eh, yo llegué a un lugar que era una iglesia. Y en esa iglesia estaba la Virgen, la imagen de la Virgen, no la Virgen como tal, sino la imagen de la Virgen. Y antes de llegar a la iglesia había un camino con flores blancas, recuerdo bien. Y cuando llego a la iglesia, escucho esa voz que me dice, Lady, tienes que ir mañana a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Nada, pues yo estoy en mi crisis, voy a la iglesia el otro día y ese día pasó algo curioso. La misa era justamente de la Virgen, para la Virgen ese día. Y cuando yo me arrimo a ver la estatua, yo estoy en crisis, estoy chocada con tantas cosas y yo me pongo a llorar y se me arrima una monja y me toca el brazo y me dice, eh, Mamá María, o sea, como que la Virgen María te está haciendo una invitación a que te consagres con ella. Y que yo no sé qué es eso, o sea, yo nunca en mi vida había visto lo que en la nueva era a Jesús porque te lo presentan, pero te lo presentan como un profeta, no te lo presentan como un Jesús, el que resucita, sino como un profeta que reencarna. Miren que ahí está el primer marco para usted saber diferenciar las cosas de la nueva era, ¿no? Ahí está el primer marco. Bueno, el caso es que yo llego aquí a la casa y me dio por hacer un rosario. Yo nunca había hecho un rosario en mi vida y cogí internet, como pude lo hice. Y lo primero que yo pedí en ese rosario era que yo le dije, Virgen, si es verdad que tú existes y todo este proceso, yo quiero que tú me enseñes el camino que yo estoy llevando, porque no es posible que un ser humano que supuestamente está tan espiritualmente avanzado, como ellos te hacen creer, esté viviendo tantas precariedades y esté pasando tantas situaciones. Y en ese momento, bueno, hago mi rosario y me voy a acostar. Y en la noche tengo una revelación. Eh, Mis sueños nunca fueron normales. Yo siempre tuve parálisis del sueño y en las parálisis del sueño yo sentía que me salía de mi cuerpo. Primero me empezaron unos dolores en el abdomen, que eran como yo le llamo dolores de parto. Los dolores más horribles que no se lo deseo a nadie. Eran unos dolores y después de que esos dolores me daban, yo sentía que me salía de mi cuerpo. Entonces esa noche tuve el mismo sueño, que era un sueño recurrente. Y yo llegué a una especie de lugar antiguo, como si fuese un lugar de casas antiguas. Y yo iba caminando con unas personas, pero sabía que era la Virgen, pero no la veía como tal, ¿no? Solo sabía, yo siempre sabía que estaba allá, que estaba en ese momento ahí. Vamos caminando y me llevó a una cascada. Cuando llegamos a esa cascada, se escuchó una voz ya como de verdad, de un narrador, literal, y me dice, y esa voz de trueno así, y me dice, yo te voy a enseñar el camino que estás llevando. Y en ese momento en la cascada se puso ese triángulo así, con ese ojo en la mitad, y empieza el narrador a contarme. El camino que tú estás llevando es el camino de la Cábala. El camino de la Cábala es un camino que se ha resguardado para las personas, no sé, no me acuerdo, de verdad fue tanto que no me acuerdo bien, pero el caso que me decían que el camino que yo estaba guiando era de la Cábala y en ese momento se me puso ese triángulo con ese ojo ahí en esa cascada y me decía que ese camino me iba a conducir al abismo. Yo en el sueño me asusté porque eran sueños muy vivos, demasiado vivos, reales, muy reales. Y encima de la cascada veo la Virgen y veo al Divino Niño.
Yo me levanto y yo estoy en shock, le cuento a mi esposo, le digo, mira, vi esto. Y al otro día tuve crisis, yo sentía esas voces ahí, eran como muchas voces al mismo tiempo, hoy puedo decir lo que eso fue para mí una posesión, digo yo, no sé, que es que fue demasiado. Bueno, eso pasó ese día. Al otro día tengo otro sueño, pero el sueño sí fue muy especial. En este sueño, yo entro a un lugar blanco, como nubes blancas, vuelven y me sacan del cuerpo, como te decía, me daban dolores en el abdomen, esos dolores me pasaban hasta la cabeza, bajaban, subían y yo ¡pum!, salía del cuerpo. Vuelvo, sueño y llego como un lugar de nubes. Y ese lugar de nubes tenía velos. Me empecé a pasar por el medio de los velos y llegué al mar. Cuando llego al mar, yo me veo como si fuese un pez. Y ahora yo sé por qué me vi como un pez. Y ya entendí la interpretación de ese sueño. Y yo iba como por el agua, por el agua, por el agua. Y en ese momento un animal me jaló al fondo, me jala. Y yo veo que me pasan una mano y me sacan del agua. Me llevan para otro lugar. Perdón, el lugar primero donde yo fui no era unas nubes, era una casa blanca. El segundo lugar donde esa mano que me jala sí eran nubes blancas. Y cuando llego al lugar del lado de allá, veo la figura de Jesús, como la gente lo describe, y él estaba cocinando, como cocinando algo, y había una fila de personas. Y nunca olvido que en esa fila llegó un señor adulto mayor y él le dice, él llega al adulto mayor con una bata blanca y con comida y le dice al adulto mayor, esta bata blanca es por todas las veces que tú te quitaste la ropa para dárselo a los demás. Y esta comida es un alimento por todas las veces que te sacaste la comida de tu boca para dársela a otras personas. Y yo me quedo mirándolo y yo le doy mi comida, entonces él me dice que tú aquí no eres bienvenida. Y yo me quedo así como en el sueño. Otra cosa, antes de esa conversación y de finalizar esa parte, yo veo unas escaleras y en las escaleras hay 3 caminos. Están caminos corrientes, no me acuerdo bien qué corrientes, pero en ninguna estaba la Biblia. Y me indicaban que cualquiera de esas corrientes conducían al abismo. Y aunque se vieran caminos de escaleras, conducían al abismo. Entonces, cuando pasa esto, que yo le pregunto por la comida y me dice que para mí no hay, que yo no soy bienvenida ahí, yo vuelvo y me levanto del sueño, esa revelación, y en una voz por allá lejos dice, pero explícale por qué ella no es bienvenida a este lugar. Cuando yo me despierto, yo digo, no, espérate, yo estoy haciendo las cosas mal. Le digo a mi esposo, hay algo que yo no estoy haciendo bien de este camino que yo estoy llevando. Porque ayer vi la Virgen, hoy veo a Jesús. Y todo esto está revolteado y las cosas no están bien. Yo le dije, hay algo que no anda bien. Le dije, hay algo que no me cuadra aquí. El caso es que pasa el otro día, vuelvo y tengo otra vez las revelaciones. Esta vez, déjame ver qué fue, es que han sido tantas. Esta vez tuve una revelación, es rara esta revelación. Yo iba caminando por una montaña y empezó algo a atacarme y me golpeaba muchísimo. Me golpeaba, me golpeaba, me golpeaba. Y en eso vi como un ángel vestido de blanco. Solo veía como, o sea, se ve el reflejo, no la cara. Y él me decía, vas a tener que pasar por cosas para que otras personas les sirva de enseñanza y va a doler un poco. Entonces detrás mío había muchas personas y le decía yo, ¿por qué voy adelante de estas personas? Decía, porque a veces se necesita como que una guía que viva el proceso para que ayude a otros. Bueno, el caso es que yo me despierto de ese sueño, sigo confundida y sigo pidiendo revelación. Entonces de ahí me empiezo a hacer el rosario, ya empiezo a tomarlo con más fuerza. Y ahí por internet me apareció lo que era los heraldos del Evangelio, son unos padres de aquí de Colombia. Y qué impresión fue para mí cuando veo la iglesia de ellos y era la misma iglesia que yo vi en sueños de la Virgen, la que me había indicado. Entonces ahí empecé a hacer la consagración con la Virgen. La consagración de la Virgen dura
aproximadamente, creo que 30 días, no me acuerdo muy bien porque la hice fue el año pasado. Y cada día que yo hacía esa consagración era una lucha interna para mí, de pesadillas, de situaciones, pero de revelaciones. Y por cada sueño se me iban revelando cosas. Y lo primero que a mí la Virgen me reveló fue que me dijo, Lady, tú pasaste por todas esas herramientas equivocadas y por todas esas corrientes de la nueva era porque tú tenías depresión y no la fuiste a arreglar. Al no sanar la depresión, la nueva era te dio cosas para que tú sanaras algo que ella no te iba a poder nunca sanar. Entonces ahí comprendí que yo tenía depresión, empiezo a tratarla. Y mientras pasaba esto, en el tiempo que yo estuve en la nueva era, a mí me habían dado revelaciones de libros. Yo tenía una obsesión por escribir y yo era escriba y escriba y escriba. Pero yo no me había dado cuenta que todos estos libros iban guiados a que mi Salvador no fuera Jesús, sino todos estos personajes de la nueva era, los cuales estamos llamando maestros, que la gente llama maestros ascendidos, los llamados hermanos estelares, que eso es otra locura, que yo no sé uno cómo creen tanto disparate, ahora yo lo pienso. En todos estos seres, sí, los maestros ascendidos, ángeles y cosas así que supuestamente uno canalizaba, bueno, en fin. Ella me fue revelando por sueños mientras hacía la consagración que todos estos seres eran seres que se querían llevar como el crédito de que me ayudaron, pero mentiras. Entonces un día yo le pido a ella por revelación en el rosario que yo quiero que me enseñe. Yo veía extraterrestres en sueños también. Yo le digo, quiero que me enseñes quiénes son esos seres. Y ahí viene otra revelación. En esa revelación a mí vuelven y me sacan del cuerpo. Y yo llego a un lugar que es tinieblas, es como si fuese un desierto, pero imagínate lo tipo de película, puras tinieblas. Y yo los veo a ellos del lado de allá. Y se ven puros demonios. Y en ese momento Jesús, la presencia, me jala de nuevo, me lleva a unas nubes. Y ahí me dice, mira, Lady, el camino tuyo no es para allá, es este, y me enseñó donde estaba la Eucaristía. Dice, aquí es el camino. El caso es que en todo este proceso yo sigo viviendo cosas y cada proceso fue como, cada sueño y revelación era como para irme limpiando. Después por sueños recibí revelación de que tenía que quitar de mi casa todo lo que fuera de la nueva era. Nos tocó a mí y a mi esposo empezar a quitar todo tipo de cosas, ojos, turcos, nos tocó quitar atrapasueños, nos tocó quitar pulseras, todo lo que teníamos de esta corriente. A mí me tocó quemar los libros de todos estos años que yo llevaba estudiando corrientes de la nueva era, pues me tocó empezar a quemar libros y en una ocasión conté que uno de esos últimos libros lo fuimos a quemar y no se quería quemar. Y ese día, después de que lo logramos quemar, que llegamos a la casa, a mi casa entró un murciélago y me estaba atacando a mí. O sea, son cosas que desde la racionalidad usted dice, no, eso tiene que ser coincidencia, pero es que hay cosas que van más allá de un entendimiento racional. Y de todo este proceso, lo más duro para mí fue hacer una separación entre lo que pudiera ser un delirio místico, porque puede ocurrir y sucede. Y yo les voy a explicar por qué sucede un delirio místico. Me tocó hacer la separación entre un delirio místico, me tocó hacer la separación en lo que eran revelaciones de sueños y me tocó hacer una separación entre sueños que iban combinados con mis propios trastornos y cosas que no había, trastornos, traumas que no había arreglado en mi infancia. O sea, yo tuve que sentar a hacer esas 3 separaciones y sentar a estudiar cada cosa vivida, porque si yo no hago esto, primero uno se pone loco. Lo segundo, caes en el delirio místico en el cual muchas personas caen. Y tercero, pues al no arreglar la parte como psicológica, pues también hace que entrar al catolicismo, como fue mi caso, se vea también marcado con un proceso no arreglado. Entonces, al final, tú sí tienes que hacer una separación entre lo que son procesos psicológicos, delirio místico y qué es revelación, ¿no? Entonces, eso es la parte más complicada de mi proceso.
y gracias a la ayuda de todos los conocimientos he ido limpiando esa área desde estas tres perspectivas, ¿no? Entonces, ¿qué hace que uno caiga en el delirio místico en las corrientes de la nueva era? Ya viéndolo desde este punto en el cual estoy yo ahora, yo entiendo que las corrientes de la nueva era, aunque usted las empiece desde un marco unitario, del cual usted diga, yo quiero tener mi propia filosofía de vida, usted internamente se va creando una secta mental, usted mismo, una secta en la cual usted mismo se pone sus propias reglas y se pone sus propias limitantes, barreras, y caes en algo que en la psicología se llama los sesgos de confirmación. Cuando usted cae en un sesgo de confirmación, usted solamente ve eso y nada más que eso. Entonces el sesgo de confirmación de la espiritualidad hace que tú tengas aquí una venda en los ojos y no te permita a ti ver la otra parte, que en este caso sería la corriente cristiana. Entonces, otra cosa que por la cual uno cae en un delirio místico es porque en esas corrientes de la nueva era uno empieza a ingresar a grupos. Y si estos grupos están ya en ese delirio místico y usted tiene vacíos emocionales que no ha resuelto, pues esas personas a usted le brindan un supuesto apoyo y un recibimiento que usted no tiene en la vida real. Como era en mi caso, al yo no haber tenido ese amor interno y esas cosas emocionales de infancia, de adolescencia, en el fondo mi corazón andaba buscando eso. Entonces, esas corrientes te ofrecen eso, te ofrecen placebos, pero al final los problemas reales siguen latentes. Entonces, yo también caí en creencias, por ejemplo, creer en los extraterrestres y creer en estos seres, porque al final hay una influencia grupal, para empezar por ahí, pero también puede ser que internamente tus propios procesos psicológicos hagan que tú veas revelaciones que no existieron. ¿Por qué? Simple, si tú en la noche te acuestas con un pensamiento, hay un bombardeo de pensamientos en la noche, en todo este armazón que hay en los sueños, tú puedes ver cosas. Entonces, por eso era que yo veía cosas que no eran ciertas y que no eran revelaciones de esos seres, porque es muy fácil. En mi mente ya está implantada una idea previa. Entonces, por eso te decía, para yo hacer la separación entre lo que eran revelaciones de verdad de Dios y otras cosas, pues fue todo un proceso, y la parte pues importante es entender de que yo salí de ahí. Entonces, si tú saliste de un proceso sin la ayuda de alguien real, como por decir un padre, claro, no en un principio, ¿no? Después yo sí he buscado ayuda de muchas personas, pero en un principio para yo salir de ahí, sin que haya habido un padre o una persona religiosa dirigiéndome, sí tiene que haber existido por lógica algo fuera que no lo podemos plasmar ni darle una parte racional, pero sí hubo algo, sin duda alguna, no me queda duda. Ahora bien, sí es importante, como te decía, hacer esta separación. Entonces a mí me tocó muy complejo mi proceso, pues hacer toda esta separación. Entonces es prácticamente eso, o sea, es hacer las separaciones correspondientes, pero también saber distinguir de que sí fuiste dirigido por algo fuera de lo que está, de lo cotidiano, y que sí hubo una fuerza que me llamó, sí sé que hubo ese llamado, sé que Jesús aparece en sueños, sé que la Virgen también estuvo ahí, sé que Dios me guió, y sé que Dios sí estuvo ahí conmigo, pero volvemos al mismo punto, hay que saber en qué contexto sí estuvieron y en qué contexto mi propia mente también me pudo haber jugado una mala pasada de revelaciones y de cosas que no han existido. Y por eso es que muchas personas de la corriente de la nueva era te dicen, es que yo sí he visto los extraterrestres, es que yo sí he visto los hermanos mayores, sí he visto a los maestros ascendidos, pero no es que los viste, es que estas corrientes atacan tanto tu psicología, atacan tanto esos vacíos internos, que usted prefiere despersonalizarse y sentir que una fuerza externa lo está ayudando a usted hacerse cargo de su propia vida. Entonces, por eso es que ahí viene y entra
el punto de lo que de lo que yo viví. Sé que hubo algo más porque eso me ayuda a salir de la ignorancia de donde yo estaba metida. Y obviamente los resultados se han visto a nivel de todo, de tranquilidad. Cuando yo salí de esas corrientes, yo más nunca tuve esas voces ahí. Depresión, tampoco. O sea, no tengo depresión, no tengo ninguno de estos procesos. O sea, todo ha sido un proceso muy bonito y es como la forma de decir, listo, sí hubo una guerra espiritual y sí se terminó y sí realmente sí hubo Salvador, ¿no? Entonces, esa es como la pauta, ¿no? Saber cómo diferir entre qué sí hubo y qué sí no hubo y qué fue de creación de la mente y qué fue creación de los sesgos de grupo. Entonces, es bueno hacer estas eh, aclaraciones tanto para ti como para las personas. Así es, hermano. Me parece muy importante Entonces, lo que acaba pues de... más o menos por ahí va el proceso, José. Me ha gustado mucho lo que ha dicho, ¿no? Porque, hermana, usted tiene esa revelación, pero también lo ve desde diferentes puntos de vista, ¿no? Incluso se plantea uno si esa visión fue real o no fue real, porque cualquier persona cuando tiene cualquier tipo de revelación que no lo sea, lo va a dar por verdadero. Y no es así, ¿no? Sino que tenemos que tratar de discernir, que yo creo que es la palabra exacta, ¿no? Para definir eso, si eso pues viene de Dios, viene de nuestra mente o viene pues por cualquier agente demoníaco, vamos a decirlo así, ¿no? Que dentro de esas revelaciones pues esas tres vías, ¿no? Son las que se abren para que las tengamos, ¿no? Y me parece muy inteligente, hermana, por su parte, pues el no tener una revelación y ya de por sí ya la damos por sentado de que es auténtica, ¿no? Sino que ha buscado, pues, desde diferentes perspectivas, ¿no? Pues ver si eso es real o no. Y eso muestra de que la persona es sincera, ¿no? Porque yo no puedo recibir una revelación que quizás yo me la he montado en mi mente y la doy por hecho. Eso me parece una falta de seriedad y de responsabilidad, ¿no? Por parte de la persona. Porque no me preocupa si eso vino de parte mía, vino de parte del demonio o vino de parte de Dios, pero yo ya de por sí, yo ya la doy por sentado que eso es cierto. Y me parece, ¿verdad? Que hay que quitarse el sombrero ante eso, ¿no, hermana? Que le gustó examinar, buscarle la lógica, buscar desde qué puntos pues puede ser cierto, no puede ser cierto, ¿no? Y eso me parece totalmente para felicitarle, ¿no? Ese punto. Porque a veces dijo también antes, ¿no? Porque yo he sido pentecostal y ahí también hay algunas cosas que sí vienen de la nueva era, ¿no? Como por ejemplo el pensamiento positivo, ¿no? Yo digo que mañana voy a buscar trabajo y yo mañana Sí, el encuentro, pensamiento porque positivo. yo ese pensamiento, yo a través de mi pensamiento soy capaz de cambiar la realidad, cuando no es así. La realidad es la que es. Y yo puedo pensar que delante mía no hay un tren que viene hacia Claro. mí, Mira, José, que pero... Sí, dijiste algo importante. Uh-huh. dime, hermana. En, ¿Me escuchas? ¿Sí? Mira que, perdón que te interrumpa, sino que me gustó Nada. eso que acabas de decir, porque hay una parte en mi libro donde yo digo, donde yo tengo como este encuentro como con Jesús, y yo le digo, es que si yo creo las cosas, yo creo mi propia realidad, como siempre le han hecho creer a uno en estas corrientes, ¿no? De que tú creas tu propia realidad. Y entonces ahí entra algo importante que es cuando tú le dices, tú sabes que no te puedes, que la arrogancia hace que tú creas que tú puedes hacerlo solo. Y ahí es cuando entran muchos personajes en la Biblia que han creído que pueden ser más que Dios y crear como Dios, que eso es lo que te enseña la corriente era, de la nueva era. Y tú sabes muy bien cuál es el personaje en la Biblia que se enalteció por encima de lo que era Dios. Entonces las corrientes de la nueva era, y eso es bueno enfatizarlo, me voy a poner
en esa línea de lo que mencionaste, la corriente de la nueva era te enseña a Jesús como el yo soy, pero en el sentido de que tú puedes ser ese Jesús, que tú puedes llegar a ser la presencia de Jesús y tú puedes ocupar ese lugar, porque no ven a Jesús como, como el Jesús la persona, sino como el profeta que le vino a enseñar a las personas la supuesta autorrealización. Y ningún ser humano, para mí, desde mi perspectiva y lo que he vivido, puede ser alguien que se pueda autorrealizar, porque cuando tú dices auto, estás haciendo énfasis en que usted solo puede. Y si algo yo le tengo que añadir a mi proceso, es que yo no salí de este proceso sola. Primera instancia, aunque fueron revelaciones por sueños que me ayudaron, fue una fuerza más allá de Lady que la ayudó a salir. Cuando yo tuve que hacer mis procesos en la iglesia, que dicho sea de paso, yo me bauticé grande, porque no tenía los sacramentos y por eso estas corrientes llegaron más rápido a mí. También pues tuvo un padre asistiéndome. Cuando necesito confesión, está un padre asistiéndome. Cuando necesito arreglar algo a nivel psicológico, también hubo un psicólogo atendiéndome. Entonces, todos los escenarios de ayuda, hasta un libro que tengas que leerte, hay algo más ayudándote. Entonces, cuando tú te internamente crees que yo puedo, y yo, ese yoísmo, hace que incluso esa conexión con Dios no se pierda porque tú siempre vas a estar conectado con Dios. Yo digo que Dios es como, tú siempre vas a estar conectado a Él porque pues eres parte de Dios, ¿no? Eres su hijo. Pero hay veces en que nosotros soltamos como la mano de Dios cuando nosotros decimos eso, el yo puedo, el yo salgo a buscar trabajo, el yo hago este negocio, pero se nos olvida pedirle al Padre. Por eso es que a mí me gusta tanto hablar, cuando le hablo a las personas que me dan la oportunidad, yo les hablo, si tú empiezas a ver a Dios como el Padre, tú te das a dar cuenta de la perspectiva tan linda que te cambia cuando tú haces las cosas. Yo, por ejemplo, no tuve mis padres, pero yo veo a Dios como es Dios mi Padre, y no es que Dios esté llenando ningún vacío ni carencia, no. Simplemente que Dios ocupa todos esos espacios de mi corazón que en cierta forma los padres pues sí ocupan, pero este amor que Dios tiene conmigo es un amor tan bonito, tan especial, que Él no ocupa espacios en mi vida, sino que es como parte de mi vida y es como esa guía hermosa, pero yo no lo veo como alguien que esté ocupándome un espacio, porque si hay un vacío, pues algo debería ocuparlo. Entonces yo no veo a Dios como que Él ocupe un espacio vacío, sino que al contrario, Él vino, llena cada espacio de mi vida en el sentido de, de amor, de cosas muy bonitas, pero no lo veo como que Dios esté llenando vacíos, no, sino que lo veo como parte de mí y que hacemos como este conjunto bonito de padre e hija y que Él está ahí guiándome, ¿no? Siempre. Entonces, cuando tú ves a Dios desde esa forma de padre y a la Virgen María a la vez como esta madre intercesora, porque sé que desde las corrientes, y tú lo sabes, te dicen que no, que María no hace ninguna participación, pero en la misma Biblia hay capítulos, hay uno en específico, no me acuerdo ahora, me encantaría acordarme, pero es que yo para esas cosas a mí se me olvidan un poquito, pero hay un capítulo donde dice, donde habla de que ellos hacen la rogativa por ti. Entonces, por eso tú tienes que ir a María primero, porque ella es la madre que te va a enseñar el primer camino, que es el camino de la humildad, el camino de tú arrodillarte, doblar rodilla, el camino de esa humillación. Y ya cuando usted se va humillando, es que usted ya llega a Jesús, porque ya usted ve a Jesús desde otra perspectiva. Entonces, el papel que María juega en nuestra vida es hermoso, y yo digo que lo más lindo que a mí me ha pasado y que yo invitaría a las personas es que se hagan la consagración para que reciban directamente ya esa ayuda de Jesús. ¿Por qué? Porque es que ella es de verdad ese canal, o sea, mira, yo hago todos los días el rosario, después del proceso, ¿no? Que yo viví. Y mira que es impresionante cómo yo le pido a ella como esa intercesión, y es lindo como Jesús me responde, pero no es que tú hagas peticiones egoístas, no. Tú incluso tienes ya filtros para pedir cosas,
y más es lo que pides por los demás que por ti mismo. Yo, por ejemplo, hago muchas personas sin que me lo pidan. Yo veo a alguien pasando una situación, hago peticiones genéricas por personas que estén pasando procesos de salud, por los difuntos, o sea, hay diferentes tipos de peticiones. Y yo lo que siempre le pido a Dios todos los días sí es que me regale un corazón de escucha y un corazón que aprenda a discernir entre el bien y el mal. Esas son mis peticiones diarias con Dios. Todos los días le pido lo mismo. Señor, dame un corazón de escucha y dame un corazón que aprenda a discernir entre el bien y el mal. Que de hecho, si vamos a la Biblia y vemos a Salomón, la parte de cuando Salomón hace la petición, él no le pidió en un inicio sabiduría, sino el discernimiento entre el bien y el mal. Cuando tú te vas guiando con esa pauta del discernimiento entre el bien y el mal, ahí es que nace la sabiduría, porque para mí eso es la sabiduría, el discernimiento entre el camino derecho y el camino incorrecto. Entonces, es lindo después de todas estas vivencias, porque yo quizás conté poquitas cositas por encima, pero yo duré 7 años pasando esta noche oscura del alma, como se le diría, o lo diría en el poema de San Juan de la Cruz. Yo duré 7 años, de los cuales 4 los pasé tirada en una cama. 4 años donde los pasé enferma, con mi cuerpo vuelto nada. 4 años donde tuve que humillarme, donde tuve que bajar la soberbia, donde tuve que olvidar muchas cosas, donde tuve que desaprender. 7 años de muchos procesos, 7 años de pruebas que Dios no te pone, Dios no te manda a probarte. Simplemente que tus propios errores, el propio proceso de tú haberle dado participación al demonio, porque sí existe, sí está ahí. Y yo en sueño llegué muchas veces a recibir revelaciones. Revelaciones no, ya estos fueron ataques. Yo sí te puedo decir que en una ocasión, de las tantas pesadillas que tuve con este ser, hubo una que me marcó. Y te la voy a comentar porque yo sé que a la gente le va a ayudar esto. Yo esa noche soñé que estaba como en un lugar donde había muchas vacas. Y afuera había un toro. Y era horrible este ser, o sea, era un ser feísimo. Y yo lo vi desde ese marco, pero miren que el demonio tiene muchos disfraces. Y esto le va a sorprender a muchas personas si lo escuchan. ¿Tú sabías, José, que el demonio también se te puede presentar en sueños y disfrazarse como que es Jesús? En una ocasión, en un sueño, se me presenta supuestamente Jesús y él me está pasando a mí una copa con un agua. Y yo me quedo mirándolo y yo le digo, tú no eres Jesús. Y él me dice, ¿por qué tú crees que yo no soy Jesús y por qué no me recibes el agua? Yo le dije, porque yo no me he bautizado. Y yo sé perfectamente que hasta que yo no me bautice, esta línea de aquí a allá yo no la puedo pasar. Porque mis sueños, José, no te conté, pero mis sueños iban como por pedazos. Te voy a contar esta parte, antes del por qué le dije eso a ese ser. En mis sueños, yo siempre iba viviendo como escenas y había un lugar que yo a todo el mundo, si puedo, se lo cuento para que vean que sí existe ese mundo espiritual y usted mismo lo está alimentando. Yo vi una vez en una revelación un valle lleno de deidades, de budas, de seres de estos, y en ese valle, por encima había una montaña. Y cuando yo veo este ser en sueños, yo nunca había podido subir esa montaña. Yo sabía que el agua que había en esa cascada era la que yo necesitaba. Y esa agua obviamente era mi bautizo. Y cuando este ser me pasa este agua, que yo le digo que yo sé que él no es Jesús porque yo no he llegado a ese lugar, este ser se me transformó y fue un ser horrible, vi un ser feo. Pero también en otras ocasiones vi otra vez a este ser demoníaco y era un ángel hermoso, que parecía un ángel, era un ser sumamente bellísimo, que óyeme, parecía pintado de lo hermoso que era, pero ahí Dios entra en juego el discernimiento, o sea, Dios te ayuda a que digas, bueno, pero ¿por qué yo estoy viendo este ser y este ángel tan bonito y por qué está desnudo? O sea, ¿por qué en un sueño tú vas a ver desnudez si es un sueño tan angelical, tan especial?
Cuando yo le hago esta confrontación en sueños, este, este ser se ríe y me dice, tú eres demasiado astuta. Y en ese sueño, o sea, vi, como te digo, yo estoy contando por pedacitos que fueron demasiadas las revelaciones. Y o sea, yo te digo que, por eso te decía de los sueños, hay que saber discernir cuándo viene de Dios, cuándo viene de los delirios místicos, cuándo viene incluso, me voy a ir a otra parte, cuándo viene de lo psicológico, pero me voy a ir a otro escenario que no te había comentado. Yo tomé yagé, ¿sabes lo que es el yagé, la ayahuasca? ¿La has escuchado, José? Ni idea, no tengo idea de lo que es eso, hermana, ni idea. ¿No? No. En las tierras de acá de Colombia son muy conocidas de mi zona. Ajá. Bueno, te voy a comentar para que veas otra parte de lo que puede jugar tu mente una mala pasada. En estas zonas donde yo vivo es muy común que la gente consuma plantas psicodélicas, se le conoce así, supuestamente para usted alcanzar iluminación. Eso viene todo combinado con la nueva era, todo viene en el mismo circo y en la misma línea. Yo tomé en una ocasión de esas hierbas y esas hierbas te hacen tener a ti también alucinaciones. Entonces, mira, José, cómo a mí me ha tocado de difícil discernir y esa, o sea, discernir entre todos estos 4 escenarios que te comenté. Escenario de revelación, escenario de las plantas que había consumido, escenario de psicológico y escenario ¿de qué? Ay, se me fue la otra. Bueno, ya lo he hablado varias veces hoy. En síntesis, ¿qué quiero decirte con esto? Aquí hay que pedirle mucho a Dios discernimiento. Si usted quiere salir de este proceso y tener una vida equilibrada en algunos aspectos y estar aquí en el marco de la realidad, ¿no? Entonces necesitas sí o sí arreglar muchos procesos psicológicos también, arreglar todo a nivel físico, necesitas arreglarte incluso bioquímicamente. ¿Por qué? Eh, hay hierbas o hay también incluso la misma depresión, hay depresiones que son depresiones que vienen por medio de una bioquímica, de un bioquímico desajustado o una vitamina. Entonces, necesita también hacer ese ajuste para que ese ajuste no te haga tener alucinaciones. Entonces, mira cómo la salud mental es tan delicada y también el proceso mismo espiritual. ¿Por qué? Por lo mismo. Volvemos a la misma parte, hay que saber hacer aquí hay que ser muy claro en el discernimiento. Otra cosa, José, si usted no arregla el problema psicológico, la religión por sí misma puede ser hermosa y bella como lo es la de la Iglesia Católica, que yo la veo tan linda, tan especial, tan de todo. Pero si tú no arreglas el proceso psicológico, lo que te hace llegar aquí te puede también hundir. Y lo hemos visto con personas que también se vuelven fanáticas desde la misma religión, que incluso yo vi una ocasión un testimonio de una señora que ella tenía ya tanto fanatismo que hasta el propio padre le decía, oye, la Iglesia Católica sí tiene sus reglas, sí tiene todo, pero no así como tú quieres, como que la señora ya quería extremarse y le decía a la gente, no vayan al psicólogo, no se atiendan, que Jesús todo lo puede, sí, Dios todo lo puede, lo sabemos, pero Dios también deja personas aquí, o sea, con una sabiduría linda, porque sí, para eso están los médicos incluso, que si tú tienes un proceso de salud, tú vas donde un médico y Dios le dio a esa persona la capacidad de ayudarte. Entonces, a veces, si tú no arreglas esa familia, esa parte psicológica, entonces el proceso espiritual se puede ver marcado en una línea también de mucha confusión, se puede ir de la tangente, te puede salir de la realidad. Entonces, es complejo, José, es complejo esas diferenciaciones de esto, ¿no? Que uno vive diariamente. Entonces, es algo muy complejo. No sé qué tú opinas al respecto. Sí, totalmente. Totalmente se, se puede que disparar para cualquier lado, ¿verdad? Y es conveniente, pues, como has dicho, ¿no? Pues el discernimiento, pues, es fundamental, ¿no? Y no caer, pues, en trampas, ¿no? Como en esas terapias, ¿no? Que suelen hacer para tratar de llegar a algún tipo de experiencia.
He anotado aquí un segundito a ver si lo puedo ver. Aquí, de acuerdo. Yo creo que es importante, hermana, pues, para que los hermanos se den cuenta, haciendo un poco, yéndonos un poquito al comienzo, ¿no? del testimonio, que a veces tratamos de tapar nuestras deficiencias o nuestro desconocimiento de Dios, o nuestro descontento, ¿no? con Dios, pues buscando todo este tipo de terapias alternativas, ¿no? Que lo que el descontento nos lleva a eso, ¿no? Pues si Dios no me lo da por aquí, pues yo me lo voy a buscar Sin duda alguna. por aquel sitio. Y también me parece muy, muy, muy interesante, hermana, porque es cierto lo que ha dicho, ¿no? Que el demonio puede adoptar diferentes personalidades, ¿no? Eso lo hemos podido ver en la vida de los santos. Incluso Padre Pío de Pietrelcina, pues el demonio se le aparecía pues como Jesús, como María, como su ángel de la guarda, e incluso como su director espiritual. Puede tomar cualquier forma, ¿no? Pero puede Sí, aparentemente puede tomar cualquier tipo de apariencia, pero Padre Pío, pues un campeón de la santidad, el cual yo me considero hijo espiritual de Padre Pío. Padre Pío, pues, de tonto wow. no tenía un pelo, ¿no? No tenía un pelo. Y le hacía hacer decir alguna oración en honor a María. Y entonces el demonio por ahí no pasaba. Wow, eso está Por, por- interesante. sí, sí, ¿En por ahí no serio? pasaba el demonio, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso Padre Pío llegaba a decir que el demonio incluso podía recitar un Padre Nuestro, e incluso el credo, ¿no? El credo de la fe católica. Pero cuando tú le hacías ¿Qué? decir, por ejemplo, ¿no? Pues mira, si tú eres mi director espiritual, pues di, ayúdame, María Inmaculada, que recurrimos a vos, ¿no? O le hacía repetir alguna oración, ¿no? Bendita sea tu pureza, o cualquier tipo de oración que, que exaltara a María, ¿verdad? O que venerara a María, y el demonio por ahí no pasaba, por ahí no pasaba. Él te podía hacer cualquier tipo de oración, pero Wow. Y ante, sabes, ante José, que estoy de acuerdo contigo. uh-huh. Y el demonio puede tomar cualquier Eso que frase, comentas es ¿sí? real y te voy a explicar por qué. Sí, Te iba a decir que el demonio puede, es real lo claro, que dices, es real. aparte que puede adoptar cualquier tipo de apariencia. Lo que no puede adoptar, pues, es el traje de la humildad o el traje de la obediencia. Ya sabemos que por ahí este ser, pues, no pasa, ¿no? Puede aparentar ser alguien, pero cuando tú le haces ese tipo de gestos, pues entonces él dice, no, mi juego hasta aquí llega, ¿no? Yo con María, pues no quiero absolutamente nada, ni la voy ensalzar, ni nada por el estilo. Y me parece apasionante, ¿no? José, es real lo que tú Sí, cuentas porque yo lo viví en sueños. Eso que tú cuentas lo viví en sueños, José. Después de que yo hice la consagración con la Virgen María, y es algo que yo invito a todas las personas, todas, todas, todas. Mira, José, eh, las personas no imaginan el poder de tu tener tu rosario, perdón, la camándula, ¿no? Pero yo le digo a las personas, listo, carguen la camándula, pero tengan la santificación de la Virgen María y tengan todos los días el rosario. Yo, por ejemplo, todas las noches yo duermo con la camándula. Y te cuento, José, que yo en sueños he tenido ataques porque hay algo que también no les comenté. O sea, yo tuve la conversión, pero la conversión es para toda la vida. No es que usted diga, bueno, yo hice la conversión y ya, yo estoy libre, ya yo hice lo que hice. No, 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 no. Más una persona como nosotros, como yo, perdón, que estuve metida en la corriente de todas estas, de este ocultismo, nosotros toda la vida vamos a vivir con ataques. Ahora bien, cada vez que tú le pides a Dios que te dé discernimiento, Él te va ayudando a cómo
esos ataques, sobrellevarlos. Y te voy a contar algo, José. Yo todas las noches duermo con la camándula. Y cuando yo he tenido los ataques, porque los tengo, yo solamente, el tener esta camándula en el mundo espiritual, o sea, esta no, esta es una medallita, pues, que te voy a contar también por qué la tengo. Cuando tú tienes estos ataques y tú tienes tu camándula, estos seres automáticamente, José, se van. Y hay algo. ¿Me estás escuchando ahí, José? Sí, sí, perfectamente. Se ha ido como un poquito la señal. Ah, listo. Y algo que yo aprendí, José, de todo este proceso, es que, mira, como te dije, yo he tenido tantas revelaciones y cosas que pues no te las puedo contar en una hora ni puedo tejer todo esto porque tardaríamos años, Seguro. pero te voy a poner un ejemplo. Es este mundo espiritual de los iluminados, de las sectas y todos estos hermandades, pueden ser Rosacruz, es que hay muchas, ahí están los Rosacruz, están muchas. Masonería. En el mundo espiritual ellos tienen un espacio. Yo he ido a esos lugares a nivel espiritual. José, la forma en que tú descubres en que no es algo de Dios es por la forma en cómo se vea el sueño en el escenario. Mira, los sueños donde están estos seres disfrazados van a tener cosas que yo lo he notado y es algo que me ayuda a mí a discernir. Y te lo voy a explicar qué es. Cuando tú tienes una revelación de Dios, el escenario de Dios es un escenario que siempre va a estar como muy blanco y muy limpio. Y la voz y lo que se escucha muchas veces como música angelical. Y la voz es una voz muy de trueno, muy profunda. Pero cuando es con estos seres, el lugar siempre, que yo he ido, porque lo he visto en sueños, hay mucho lujo en esos lugares donde están las cosas de sectas, de masonería. En esos sueños hay lujo. Mira, yo he visto pianos, he visto personas con mucho lujo, he visto los pisos, eso es lo que a mí más me llama la atención, los pisos siempre son en blanco y negro. Por eso tú te das cuenta que en la mayoría de sectas, usted ve que ellos siempre tienen pisos blanco con negro. Y tú te fijas la ropa, la vestimenta, todo, y yo sí lo noté por los sueños. Cuando a mí me llevaban a mí, antes de yo estar en conversión, yo iba a esos lugares, uno siempre entraba como un elevador, y ese elevador hacía que usted bajara así, como con una fuerza, y usted ahí tenía la revelación. Entonces, yo me di cuenta que esos lugares se ven como hoteles de lujo, y siempre va a haber el triángulo, siempre va a estar el triángulo y el ojo. Entonces, cuando uno en sueños ve que se le presenta un supuesto ángel o un supuesto lo que sea, hermano mayor o como le dicen ellos, o maestro ascendido, o extraterrestre, porque eso también se ve mucho en esos sueños, cuando tú ves eso, tú tienes que darte cuenta del escenario, siempre. Fijarte y te levantas y piensas, bueno, ¿qué soñé? Entonces analiza bien el sueño. Dios nunca se va a presentar en esos lugares así como concurridos. Dios, cuando yo veo revelaciones de Dios, yo siempre estoy en iglesias, la mayoría de veces estoy en iglesias y siempre hay padres ahí y es la iglesia católica, no es otra iglesia, es la iglesia católica. Siempre veo un padre, siempre escucho esa palabra de Dios, siempre escucho un versículo, incluso, te voy a contar esto, hace 3 días tuve una revelación y a mí me llevan a la iglesia y en esa iglesia me enseñaron muchos libros y libros y al final me dan como algo así como un regalito pero como envuelto y cuando yo lo abro es la cara como de Jesús y es como el recordatorio de, oye, yo estoy aquí, estoy como contigo y del lado izquierdo estaba el padre, había un padre. Entonces, todos los sueños que vengan desde ese contexto en el que usted vea que hay cosas religiosas y son especiales, mira, son lugares de montañas altas, son lugares de cascadas y mira, la paz, José, yo nunca en mi vida he vivido tanta paz como cuando a mí en esos sueños me llevan a un lugar que es una cascada. Mira, José, es que yo no te puedo explicar que yo no me quiero despertar.
O sea, yo llego a ese lugar y esto es tan hermoso que yo me despierto llorando. Eso es una cosa tan especial, eso es una, no es que no te lo puedo describir, es especial cuando a mí me llevan a ese lugar que yo te digo que es una cascada y es una montaña muy alta y es hermoso. Entonces, los sueños de Dios son sueños diferentes y son en paz, tú te levantas en paz. Los sueños de revelación no. Ah, otra cosa, el horario. También aprendí a conocer el horario. Yo todas estas revelaciones raras las tenía entre 3, 4 de la mañana y no. Las revelaciones que yo he recibido de Dios, Jesús y la Virgen, a mí empiezan a darme esos procesos entre las 6 de la mañana, 6:30, máximo 7. Es como en ese horario. Y hay algo que yo he analizado. Mi proceso, cuando yo estoy viendo revelación, a mí me empieza a las 5:30 de la mañana, yo ya no puedo dormir. Y yo como un diálogo, siento como un diálogo, como un diálogo bonito, muy profundo, como una sabiduría así como muy profunda de cosas. Y yo obviamente me tengo que levantar a escribirlo. Yo tengo mi celular siempre, escribe de lo que discerní, porque es como mucho discernimiento. Y después sé que viene en la mañana la revelación. Entonces yo aprendí a conocer que los sueños revelatorios. Ah, otra cosa. Si vemos lo que son sueños de procesos psicológicos, también tienen otra forma de ser. Un sueño psicológico no tiene un horario específico. ¿Por qué? El cerebro, si no estoy mal, me puede corregir cualquier persona que sepa de esto, creo que la dopamina, el químico que se va convirtiendo en dopamina, empieza la melatonina, sí, empieza como desde las 12 de la noche. Entonces, en ese momento en que usted tiene esos sueños y esos despertares y esos sueños así, es que usted va analizando si son psicológicos. Entonces, todo tiene su proceso. Todo usted tiene que hacer las diferenciaciones, como te decía, de hasta en lo psicológico. Porque yo he tenido muchos sueños de los mismos traumas que yo he tenido, todavía siguen estando, porque los traumas son procesos que se van superando con el tiempo. No es que usted diga, bueno, yo superé del todo un trauma, no. Hay traumas que son más complejos que otros, conllevan mucho más terapia, mucho más tiempo, y hay traumas que van a quedar con secuelas. Muy difícil que una persona que, por ejemplo, haya vivido guerra, que no quede con esos despertares nocturnos donde escuche balas, o sea, es natural. Y más cuando una persona lleva ya años con ese comportamiento aprendido. Por eso los traumas es mejor resolverlos rápido, a edad temprana, para que no exista lo que es la maduración de los traumas. Entonces, visto desde el contexto de lo que yo he vivido, de experiencias de trauma, entonces también aprendo a separar. Sé, listo, Señor, ayúdame con este proceso, pero también tengo que yo de mi parte hacer mi proceso de autoconocimiento. Bueno, autoconocimiento, ¿cómo te digo? Yo la palabra autoconocimiento la veo de que sí, listo, yo me tengo que conocer, pero también como conocerme desde un punto de una guía, ¿no? Que también en estas corrientes te hablan del autoconocimiento. La psicología habla de un autoconocimiento, pero hay que ver también que en la psicología hay mucha corriente de la nueva era. Eso es otra parte, José, que no habíamos tocado. Hay corrientes de la psicología que van con la nueva era en su máxima expresión. Entonces, ahí entra algo que yo escuché una vez del padre Luis Toro, que me ha encantado esa expresión que él usó. Una persona le dijo al padre Luis Toro, ¿por qué si yo estoy en la corriente cristiana, yo me siento tan bien, tan tranquila, he visto tantas cosas maravillosas, mi vida se arregló, etcétera, etcétera? Entonces el padre le dice, eso pasa como en las corrientes, eso pasa, no, perdón, él no dijo esto, él dijo, eso pasa porque allá te dan pequeñas dosis de algo bueno. Igual pasa en muchas corrientes de la psicología. Hay veces que las personas dicen, no, pero yo estoy yendo al psicólogo. Listo, puede que el psicólogo te esté dando dosis de cosas reales que son con una evidencia científica, pero si le añade la parte espiritual, pues ya no es algo psicológico, ya estaríamos hablando de lo que es algo espiritista, ¿no? Ya estaremos hablando de algo espiritista. Entonces, las corrientes psicológicas también se tienen que discernir. Hay corrientes de la nueva era que son de la parte de la psicología y son buenas y funcionan, pero ellas las modifican. Entonces ves
que sí hay cosas buenas de la psicología, pero al estar con influencia de la corriente de la nueva era la daña, como la meditación. Hay estudios científicos que demuestran que una persona que medita tan constantemente se crea un daño psicológico. ¿Por qué? Porque vive en una visualización, como la persona que se hace los, no sé si tú has visto, José, o si alguna vez lo llegaste a hacer, yo sí lo hice, el mural de sueños. Una persona que tiene un mural de sueños en su casa, usted vive frustrado, porque todos los días se levanta y se frustra de que no pueda alcanzar las cosas. Entonces los sueños son también eso, ¿no? Una consecuencia de todos los días ponerle un poquito de agregado a lo que tú quieras, pero si tú estás en una meditación constante, en una constante, ¿cómo se le dice en la corriente de la nueva era? Se me olvidó la palabra, decreto, que yo decreto, que yo decreto, yo decreto, yo decreto. Entonces tú te estás sobrecargando de lo que decíamos, el pensamiento mágico. Entonces hay que tener también cuidado en ese aspecto y saber utilizar las herramientas, porque te digo, hay herramientas buenas que yo he usado incluso, pero hasta qué marco no combine lo espiritual, sino que sepas hacer esa separación para que lo tuyo tampoco se convierta en una herramienta espiritista, que es lo que hacen todas estas corrientes, de algo psicológico, neutral, científico, convertirlo en un marco ya espiritista. Entonces, hay que también tener cuidado todos estos aspectos. Así es, hermana. Qué importante eh, lo que ha dicho, ¿no? Porque hay personas que lo niegan, ¿no? Personas, vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Lo del tema del mundo pentecostal, de donde yo salí, con el tema del yo decreto, ¿no? Yo decreto que mañana, pues, eh, tengas prosperidad. O yo decreto que tú sanes. O yo decreto que tú tal cosa. En la perspectiva cristiana, ¿no? Pues estaríamos dándole órdenes a Dios. O sea, Dios no, dejaría de ser soberano y está a expensas de lo que tú le digas. El Señor Todopoderoso, pues creador del universo y de todo lo que contiene, pues está en su trono de gloria, pues esperando a ver lo que le dice esa persona, de lo que va a decretar o no, y el Señor pues está pendiente de que ese Señor abra la boca para el Señor pues concedérselo, ¿no? Y eso es un completo error. Si hay algún pentecostal que me esté viendo, lo estamos viendo desde esa óptica y para que se den cuenta que también es una tremenda equivocación y es un engaño flagrante lo que ocurre en ese tipo de sectas contaminadas pues por la nueva era. Y en una ocasión más tenemos aquí a una persona autorizadísima para demostrarlo y hacernos ver de que eso es cierto. Si lo digo yo, pues José Manuel se lo inventa, ¿verdad? Pero es que tenemos aquí a una profesional como la copa de un pino. Pues, hermana Lady, yo podría estar conversando pues aquí hasta el amanecer mañana, ¿no? Eh, no quiero tampoco cansarla demasiado, ¿no? Con el testimonio, yo creo que lo que hemos estado aquí conversando, ¿no? Pues yo creo que los hermanos pueden tener una mínima idea de lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer en el mundo de la nueva era. Y que sepan los hermanos que aunque el Señor permita, ¿verdad?, que caigamos pues en las garras de ese tipo de creencias, también el Señor siempre y cuando tú quieras, pues también tiene a tu disposición pues mecanismos para que tú pues los abandones, ¿verdad? Igual como con nuestra hermana Lady. Hermana Lady, muchísimas gracias por, por haber dado su testimonio en el canal. Me ha encantado toda su experiencia. Yo creo que va a ayudar muchísimo a los hermanos que puedan ver este testimonio. Y me gustaría, hermana, para dar término, pues que diera algún consejo a estas personas pues que quizás estén comenzando o ya llevan un tiempo con este tipo de prácticas para que sepan pues a lo que se exponen, ¿no? El practicar todo este tipo de técnicas y conocimiento pues de la nueva era.
Correcto, José. Bueno, lo principal es decirle a esas personas que independientemente de en el mundo en el que estén, sepan que Dios siempre los está esperando, de Dios castigador, sino que sí es un Dios de amor y es un padre que aunque su hijo se va de la casa, que aunque su hijo está rebelde, que aunque su hijo quiere tomar la vida por él mismo, siempre igual lo está esperando y lo va a esperar con los brazos abiertos. Y cuando ese hijo vuelva, sepa que Dios va a hacer esa fiesta y te va a poner en unos lugares hermosos. Sé que hay cosas que es difícil de creerlas, sé que hay cosas, diría la gente, no, porque pues quizás tú viviste un proceso diferente, lo mío no están en el fondo, pero mire, créame que lo más mínimo va haciendo que usted poco a poco va cayendo y el abismo está ahí. Lo que pasa es que usted necesita solamente de es como usted ponerse en un tobogán y un pequeño empujoncito ya lo lanza al final. Y si tú quieres salir de esto, yo te voy a dar unos pasos simples. Son pasos simples, entre comillas, pero a la vez son muy poderosos. Lo primero, debes acercarte a la iglesia. Ve con un padre y lo primero importante que debes hacer es hacer la confesión. Haz la confesión. Cuando te hagas la confesión, a ti te van a dar un librito, que es un librito de examen de conciencia. Ahí tú vas a poder ver en ese librito de examen de conciencia todos los errores y pecados que has cometido. Entiende, yo sé que cuando uno está en la corriente de la nueva era, uno no cree en los padres y uno dice, no, porque ¿qué me va a atender un pecador igual que yo? Créeme que no se trata de verlo desde esta perspectiva, sino de que usted mismo vea los errores, porque el día que yo por primera vez hice una confesión y vi los pecados que había cometido, yo nunca en mi vida me había sentido tan miserable y nunca me había sentido tan mal y empecé a llorar tan fuerte de ver tantos errores cometidos y de cómo yo había insultado a Dios, cómo me había hecho daño a mí misma, porque es que él se trata también de ti, del daño que te hace. Entonces, cuando te den ese librito de examen de conciencia, haz la mejor confesión que hagas, que puedas, darlo de corazón y tú te vas a dar cuenta cómo el cambio empieza. Después, lo más importante, toma la Eucaristía. La Eucaristía te va a mantener siempre en protección. Por eso te digo, la importancia de los padres lo es todo. Por eso el padre está ahí, es su papel y hay que llegar a ellos. Otra cosa, como tercer paso, hay que hacer la consagración con la Virgen María. Y ya usted con la consagración y al hacer el rosario todos los días, usted se mantiene ya con protección, pero real. Y como último paso, sí te recomiendo, ve al psicólogo, porque uno no cae en la corriente de la nueva era por casualidad. Uno siempre tiene algún proceso que no ha trabajado. A veces se trata de trastorno de personalidad límite, que yo he perfilado el tipo de trastornos que más caen en estos procesos y a veces suele ser trastorno de personal límite, personas con traumas, trastorno del narcisismo, personas narcisistas, a veces personas histriónicas. O sea, es como más o menos un perfil de lo que yo he analizado que caemos en este proceso. Personas como yo, con trastornos postraumáticos, en el caso mío por tema de abuso sexual, por procesos difíciles en la infancia. Entonces, mire cómo algunos trastornos son un dulce para estas gente. El psicólogo y el psiquiatra, muchas veces también te toca ir a psiquiatría, ¿por qué? Hay procesos depresivos que ya vienen de una forma ya hereditaria o congénita también, necesitan también que de medicina. Entonces, en mi caso, yo, gracias a Dios, después yo terminé mi proceso de depresión, porque lo mío era, siempre me daba depresión transitoria, es como una depresión que no es que dure mucho tiempo, aunque sí se vea en varias partes de tu vida, pero pues la sobrellevé sin medicina, no, gracias a Dios no tuve que ir a psiquiatra ni nada, pero siempre es bueno estar de la mano de los terapeutas y de la mano de la parte religiosa, porque mire que no se debe combinar juntas, sino que cada quien por separado haga su trabajo. El padre hace por separado su trabajo y el psicólogo y terapeuta por su parte hace su trabajo. Nunca vayas al lado en alguien que te mezcle esto porque ya estás haciendo práctica espiritista, ¿no? Lo psicológico va en su área y la parte espiritual en su área. Pero si entraste a la corriente de la nueva era, sí o sí, hay que arreglar una parte espiritual. ¿Por qué? Porque uno hace pactos.
la gente no lo ve, José, pero uno hace, ¿cómo se llaman estos? Iniciaciones. Entonces, en esas iniciaciones usted le está dando su alma, quién sabe a qué. Y dentro de los demonios hay 7, que los puedes ver en los pecados capitales, entonces hay que ver con cuál de esos demonios en específico es que usted ha hecho sus pactos. A mí me tocó hacer liberación, obviamente, y me tocó con todos. Entonces, hay que ver también desde esa parte, así que esa es mi recomendación, José, que vayan al Padre, se hagan liberaciones, ayunos, hay que hacer mucho, es que hacer mucho, pero la paz, mira, no tiene precio. Así es, así es. Entonces ese sería Pues, mi hermana consejo, Lady, José. muchísimas gracias por sus consejos, por el testimonio. Quedamos pues encantados, ¿verdad? Con este testimonio precioso. Y a los hermanos que hayan llegado pues hasta aquí en el video, pues ya saben que pueden compartirlo, dar like, por supuesto, porque yo siempre soy pesado, ¿no? De que hay que dar like, ¿para qué? Para que YouTube pues dé más recorrido, ¿no? A este video y pueda llegar a esas personas que quizá estén en pleno Sin duda proceso, ¿no? alguna. En pleno proceso de iniciación en la nueva era, o ya están O inmersos algún en ella, familiar, José, algún o algún familiar. familiar, claro, claro, que le pueden decir, mira, he visto tal video, te lo voy a compartir, por favor, míralo, échale un vistazo, a ver qué es lo que te parece. Y a través del testimonio de nuestra hermana Lady, pues se puede dar cuenta, puede abrir los ojos, ¿verdad? Que quizás pues estén a veces pues cegados por esas prácticas y puedan pues ver la luz pues a través pues, del testimonio de nuestra hermana Lady. Pues hermana Lady, muchísimas gracias. Que pase un feliz año y bendecido sobre todo en el Señor. Y pues, como siempre, pues muy agradecido por todo. Y a las personas que no han visto, pues igualmente. A todos los hermanos que nos acompañan, pues muchísimas Amén, José, gracias muchas gracias. por haber llegado hasta este punto del video. Y nos vemos en el próximo testimonio. Dios os guarde, Dios os bendiga.